podemos resolver lo que está al interior del corchete y después el resultado multiplicarlo por la potencia que sigue. Al interior del corchete tengo nuevamente una potencia con exponente negativo. Cada vez que tengo un exponente negativo, aplicar la siguiente propiedad. Exponente negativo, calcular el inverso multiplicativo de la base. ¿Para qué? Para considerar el exponente como positivo. De 1/2 sería como 2 fraccionado en 1. Pero 2 fraccionado en 1 ya sabemos que es un 2. Y ahora considero el 1 pero como un positivo. Más 2. Mantenemos el corchete. Por 2 elevado a 1 es 2. 2 más 2, 4. Entonces, finalmente, el 4 se va a multiplicar por la siguiente potencia. Nuevamente tenemos un exponente negativo. Aplicamos inverso multiplicativo de la base. Si el 5 está en la parte superior, ahora va a estar en la parte inferior. Si el 4 está en el denominador, ahora va a estar en el numerador. Mantengo el negativo, porque solamente se calcula el inverso multiplicativo. Cierra paréntesis y ahora el 2 se considera como un positivo. El 4 se mantiene, mantengo el por. Aplicamos definición de potencial. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Negativo por negativo, positiva la fracción. Recuerde la propiedad que cuando tengo una base que es negativa elevado a un par, su resultado va a ser siempre positivo. Y para terminar, el 4 es lo mismo que escribir 4 fraccionado en 1. ¿Qué método conocemos para multiplicar fracciones? Hacia el lado, lineal. 4 por 16, 64. 1 por 25, 25. Tenemos varias potencias con exponente negativo. Podríamos invertir. También podríamos invertir. Pero antes miremos todo lo que tenemos escrito. La base es un tercio negativo. La base es un tercio negativo. La base es un tercio negativo. Y entre medio tenemos división. Entonces podemos aplicar la propiedad división de potencias. ¿Es igual base o igual exponente? En este caso es igual base. Mantenemos lo que es igual. Menos un tercio se mantiene. Y ahora nos vamos a preocupar de restar los exponentes. Es decir que escribo el menos 11. Resto con el exponente que sigue, con el 4. Y después resto con el exponente que sigue, menos 12. Mantengo la base, menos un tercio. Si debo 11, debo 4, ¿cuánto va a quedar debiendo en total? Va a quedar debiendo 15. Aquí calcula el opuesto del negativo. Es decir, podemos aplicar aquí menos por menos. ¿Cuánto es menos por menos? Más 12. ¿Qué pasa ahora si tenemos signos distintos? Si tenemos signos distintos, restamos las cantidades como si fueran valores absolutos. Es decir, el 15 y el 12 los restamos.
15 y 12, si se resta, sería un 3. Y ahora considero el signo del mayor número de valor absoluto. ¿Qué es mayor? ¿El 12 o el 15? Es el 15 el mayor. Y ahora me preocupo del signo. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces la respuesta va a ser un -3. Otra forma de verlo es, si debo 15 y pago 12, ¿cuánto va a quedar la cuenta? ¿Cuánto va a quedar debiendo? Si debo 15 y pago 12, entonces finalmente voy a quedar debiendo 3. Tengo un exponente negativo. Aplico la propiedad del exponente negativo. Invertir la base de 1/3 sería a 3 fraccionado en 1. Pero es lo mismo que escribir solamente el 3. Mantengo su negativo de la base. Y ahora el 3 del exponente es positivo. Todo eso elevado a 3. Podemos escribirlo iteradamente como una multiplicación de factores. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Qué pasa si tengo una base, entre paréntesis, que es negativa, elevado a un impar? ¿Cómo será la respuesta? Negativa. Al interior tenemos una multiplicación. Les recomiendo que siempre el decimal conviértalo a fracción. Escribo, como es un decimal finito, escribo todos los números sin la coma, fraccionado en, ¿cuántos decimales tenemos? 2. Es decir, va a ser fraccionado en 100. 125 partido 100. Y todo eso después elevado a 2. Solamente convertí el decimal finito a fracción. Podemos simplificar. ¿Por qué número se puede dividir arriba y abajo de la fracción? Se puede dividir, por ejemplo, por un 25. 125 dividido 25, eso es 5. 100 dividido 25, eso es 4. 5 cuartos elevado a 2 es reemplazado por el decimal. Entonces voy a mantener los corchetes. Ya no es el decimal, ahora es la fracción 5 cuartos elevado a 2 por nuevamente un 5 cuartos elevado a 3. Aparentemente, antes no podríamos aplicar una propiedad en multiplicación porque los exponentes son distintos y las bases aparentemente eran distintas. Pero con el cálculo que hicimos recién, nos dimos cuenta que son equivalentes. 5 cuartos es lo mismo que escribir 1,25, pero ahora están escritos en fracciones. Ya. Aplico multiplicación de potencias porque hay un por. ¿Qué es igual? La base o el exponente. En este caso es igual la base. Mantengo la base que es en común, el 5 cuartos. ¿Y qué pasa con los exponentes? Los sumo. Va a haber una suma entre medio. El 2 y el 3. ¿Cuánto será 2 más 3? 5. Entonces voy a ordenar todo esto y sería
Abro corchete, cierro corchete, escribo el exponente que está afuera. Sería un 5 cuartos entre paréntesis elevado a 5. Podemos resolver lo que está al interior, pero apliquemos las propiedades que tenemos en las potencias. Potencia de una potencia. Se mantiene la base, que es el 5 cuartos, y se multiplican los exponentes. 5 por 2 es 10. Ahora sí podríamos aplicar la definición de potencia. 5 elevado a 10, un valor. 4 elevado a 10, otro valor. Pero en este problema el exponente se tiene que mantener como un número natural. Observemos la siguiente parte. Aparentemente son distintos. Claro, es negativo y acá es positivo. No podríamos aplicar la propiedad, pero con la ayuda del exponente, a lo mejor sí. Recordemos la propiedad cuando la base es negativa y está entre paréntesis elevado a un par, siempre el resultado va a ser positivo. Es decir que esa fracción será lo mismo que escribir 2 quintos elevado a 4. Mantengo el por, mantengo las potencias. Dos quintos, 2 quintos. Ahora podemos aplicar una propiedad. Voy a mantener la primera potencia para escribir un poco más ordenado. ¿Qué es igual la base o el exponente? En este caso es igual la base. Como hay un por entre medio, puedo aplicar multiplicación de potencias. Es igual base. Mantengo la base, el 2 quintos se mantiene y ahora sumo los exponentes. 4 y 2 se suma, eso sería 6. Nuevamente tenemos un por. Veamos si es que podemos aplicar una propiedad. Multiplicación de potencia. ¿Es igual base o igual exponente? En este caso es igual exponente. Siempre se mantiene lo que es igual, el exponente. Y ahora nos vamos a preocupar de multiplicar las bases. Esa fracción se va a multiplicar con la otra fracción. 10 por 2, 20. 8 por 5, 40. Menos y más, negativo. Y todo eso elevado a 6. Podríamos simplificar, se mantiene su negativo y después podríamos multiplicar por sí mismo la fracción 6 veces por sí mismo. Pero en ese tipo de ejercicio solamente nos pide que el exponente logre ser un número natural. Así que basta escribirlo de esa forma. Hay una división, tenemos un decimal periódico y acá una fracción. ¿Serán iguales estas cantidades? ¿Podré aplicar una propiedad de división de potencias? Veamos. Vamos a transformar de decimal a fracción. Como es periódico, escribo el 3, se restaría 0, se mantiene el 3 y como tengo un decimal con periódico, se escribe el 9. 3 novenos. El 3 novenos reemplaza al 0,3 periódico. Y todo eso ahora es elevado a 2. Hay que escribir un paréntesis. Dividido un tercio
elevado a 3. ¿Las bases serán iguales? Veamos, si el 3 lo divido en 3, si el 9 lo divido en 3, ¿qué pasa ahí? Se puede simplificar. Divido por 3, divido por 3. Ya no es un 3, sino que es un 1. Ya no es un 9, sería un 3. ¿Qué propiedad podemos aplicar ahora cuando tenemos una división de potencias? Es igual base. Se mantiene la base y restamos los exponentes. Al 2 se resta con 3. ¿Cuánto será eso? Si tengo 2 y le resto más de lo que tiene, ¿cómo será la cantidad? Sería negativa, menos 1. ¿Y qué pasa cuando tenemos un exponente que es negativo? Si tenemos un exponente negativo, calculo el inverso multiplicativo de la base. Ya no es un tercio, sino que va a ser 3 fraccionado en 1. Pero 3 fraccionado en 1 se puede escribir solamente como un 3. Y ahora el exponente sería positivo. Y 3 elevado a 1 es 3. Tenemos un corchete, al interior hay una división. Veamos si es que podemos aplicar alguna de las propiedades. ¿Es igual base? ¿Es igual exponente? En este caso, las bases son distintas. Y los exponentes también son distintos. Entonces, todavía no puedo aplicar esa propiedad. Mantengo el corchete, mantengo el exponente que está afuera, escribo la primera potencia dividido y ahora voy a aplicar la propiedad del exponente negativo. Si tengo un exponente negativo, ¿qué es lo que tengo que hacer con la base? Invertirla. Ya no es 7 medios, sería 2 séptimos. Y el exponente ahora sería un 2 positivo. Tenemos una división. ¿Es igual base o igual exponente? En este caso, podemos elegir uno de los dos pasos, igual base o igual exponente. Voy a elegir igual base. Se mantiene la base y restamos los exponentes. 2 menos 2, 0. Y todo eso elevado a 5. ¿Qué pasa cuando tengo una base que es distinto de 0 elevado a 0? Propiedad exponente 0 es igual a 1. Lo que tengo al interior del corchete es igual a 1. 1 elevado a 5, ¿cuánto será? 1. Por acá podría aplicar la otra propiedad de igual exponente. ¿Cómo sería eso? Si quiero elegir igual exponente, mantengo el exponente en común, que es el 2, y divido las fracciones. 2 séptimos se tiene que dividir con 2 séptimos. ¿Qué pasa cuando tengo que dividir las mismas cantidades? Esa cantidad se divide por sí mismo. ¿Cuánto dará eso? 1.
Entonces sería 1 elevado a 2 y todo eso elevado a 5. Por acá, si quiero, podría elegir, a ver, potencia de una potencia. Mantengo la base entre paréntesis y multiplico los exponentes. 5 por 2, 10. ¿Cuánto será 1 elevado a 10? 1. Llegamos a la misma respuesta anterior, siempre y cuando entre medio hay una división y apliquemos correctamente las propiedades. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos a aplicar la importancia de las propiedades de las potencias. En vez de escribir una multiplicación iterada, vamos a resumir. Cuando hay una multiplicación de potencias, me fijo si es igual base o igual exponente. Y siempre lo que es igual se va a mantener. Por acá, si hay una división de potencias, me fijo si son igual base o igual exponente. Lo que es igual siempre se va a mantener. En este caso se mantuvo el 2 que era igual base. En este caso se mantuvo el 5 que era igual exponente. La otra propiedad que tenemos que siempre recordar, potencia de una potencia. Si bien nos enseñaron al principio de resolver siempre el paréntesis primero, claro, podría llegar a la misma respuesta. Puede que se demore un poco más. Acuérdese de aplicar potencia de una potencia. Se mantiene la base, entre paréntesis ojalá, y multiplico los exponentes. Y recuerde, ¿qué pasa cuando el exponente es negativo? Acuérdese de invertir. Calculo el inverso multiplicativo de la base para que el exponente lo considere positivo. Y recuerde exponente 0. Si el exponente es igual a 0 y la base es distinto de 0, siempre su resultado va a ser 1. Y así nos ahorramos todo ese cálculo. Estudiamos la importancia de aplicar las propiedades de las potencias.